Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el colectivo Yagesis. Nos dedicamos a la investigación transdisciplinaria y al trabajo espiritual. Bueno, pues en esta ocasión tenemos el agrado de compartirles lo último que hemos estado realizando sobre investigación. Pero bueno, antes que eso, pantallas están viendo una pizarrita que sería la que retomaría ahorita. Entonces, bueno, inicialmente de la semblanza del propio colectivo y ya luego traería un contenido que básicamente es la exposición, la invitación a un seminario que vamos a hacer con Mindsurf próximamente. Se los contaré y bueno, y ya luego damos la presentación y la entrada a la mesa y al resto de mis compañeros. Entonces, bueno, inicialmente con lo que respecta de la semblanza, inicialmente el colectivo pues se forma, y así está incluso narrado, como de Colombia y de México, ¿no? Ese es como sus orígenes, por así decirlo. En Colombia, pues porque ahí están los maestros, nosotros trabajamos con el yagé, en realidad no es ayahuasca, es yagé, que proviene del Putumayo Bajo Colombia. Ahí están nuestros maestros Taita Edilberto Criollo y Taita Jaime Queta, entre algunos más, que bueno, son los que nos enseñan, preparan el yagé y eventualmente vienen también acá, tenemos ceremonias con ellos y tenemos algunos conversatorios también, sí que son más antropológicos. Entonces, bueno, pero posteriormente, por ejemplo, hoy mismo verán ustedes a un compañero Mauricio, que es de Colombia, él es de los con los que comenzamos el colectivo, ya en su momento él va a hacer una exposición sobre el propio yagé y las ceremonias urbanas en Colombia. Pero, por ejemplo, está Matías, que también nos va a contar su presentación, pero él es de Argentina. Hay otra compañera que es de Pakistán. Entonces, en realidad el colectivo ya no es colombo-mexicano, pero bueno, así se empezó. Pues en realidad como que el espectro es muy abierto. Entonces, bueno, más allá de eso, el colectivo, como les comentaba, trabaja la cuestión del trabajo espiritual, que son las ceremonias de yagé. Nosotros hacemos ceremonias urbanas en México. De hecho, este 5 de diciembre tenemos una. Entonces, bueno, aquí abajo está el contacto, el WhatsApp, que es el mío, y en Facebook está como Yagesis, si les interesa y pueden checar lo que tenemos. Tenemos algunas conferencias también y material que está por salir. Entonces, bueno, para eso y para la ceremonia, pues también ahí podrían contactarnos. Y dentro de los lineamientos, los principios del colectivo, hemos estado discutiendo para la cuestión de la investigación, tenemos un seminario, se discute la propia práctica, los conceptos, y por ejemplo, ha salido mucho la distinción entre psicoterapia y ceremonia. ¿Sí? Cabe señalar que nosotros estaríamos orientados a hacer ceremonias, no, digamos, necesariamente una psicoterapia, ¿no? Entonces, estamos más a ceremonia al concepto de ritual, que está acá. Ahorita acotaré también un poco de eso. Y hay otra ponencia, que es la de Rodrigo, que posteriormente escucharemos, que tiene que ver más con este punto, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy interesante esta distinción entre psicoterapia y ceremonia. Habría otros lugares como en Perú, en Tarapoto, en Taquihuasi, que ellos están más orientados a la psicoterapia. Nos parece que Occidente está más orientado a la cuestión terapéutica, psicoterapéutica, y por el contrario, nosotros estaríamos más del lado de lo ceremonial, ¿sí? Eso es por un lado, toda la cuestión de los rituales, y por otro lado está la parte de la investigación,
que es la generación de conocimiento. O sea, no nos identificaríamos como con una escena, digamos, académica, o al menos no con un academicismo disciplinario, en el sentido de disciplinas, ¿no? Que funciona desde disciplinas, desde metodologías previas, y también desde criterios de la ciencia occidental, sino más bien utilizamos la misma ciencia, las metodologías, las teorías, en un sentido transdisciplinario, que tiene que ver con una apertura de los límites del propio conocimiento y las convergencias entre, por ejemplo, el conocimiento ancestral y el conocimiento occidental, por así decirlo. Entonces, bueno, en realidad es una ciencia transdisciplinaria, si se quiere usar, pero si nos quedamos con la ciencia, digamos, positivista, etcétera, pues realmente no estaríamos tan ahí. Ha habido algunas discusiones muy interesantes que hemos tenido, por ejemplo, al respecto de la psiquiatría, en donde, bueno, pues la psiquiatría o todas las ciencias, ¿no? Tienen ciertos desarrollos, evoluciones. Hay algunas que podrían estar más cercanas a una transdisciplinariedad de este tipo, espiritual, con enteógenos, con conocimientos ancestrales, folk, eh, etnomedicinales, étnicos. Entonces, bueno, ahí hay muchísimo campo y más que ciencia o academia, lo que nos interesa es generar contenidos no occidentales, en el sentido de irnos más a lo ceremonial, irnos más, como ya dije acá, irnos más a la cuestión eh, de lo tradicional, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el apoyo, el aprendizaje, la enseñanza de los propios sabedores, de los indígenas, en este caso es el pueblo Cofán, la etnia Cofán. Entonces, bueno, eso es sobre un poco del colectivo. Y rápidamente, antes de ir ya con mis compañeros, la invitación es que tenemos un diplomado que empezaría, perdón, es un seminario, no es un diplomado, que está ya en puerta con Mindsurf. Ustedes ahí también en redes busquen a Mindsurf, es de los organizadores de este coloquio, que también aprovechamos para darles las gracias a Vía Sinapsis, a Mindsurf por la invitación y también aquí a Centro Vivencial por prestarnos la plataforma para grabar esto. Eh, entonces, bueno, ese seminario es a partir de una publicación que hicimos el año pasado, en donde, bueno, ahora en este seminario la vamos a trabajar de forma detallada. Me parece que son 3 sesiones, no recuerdo bien. Si tienen dudas, también pregúntenme, está el contacto y lo vemos posteriormente. En ese seminario, esas 3 sesiones son estos 3 como bloques, ¿no? Las condiciones previas, nos referimos a qué condiciones históricas posibilitaron el que resurgiera el ayahuasca, el yagé, como una alternativa viable en Occidente. ¿Sí? O sea, que obviamente aquí muy basados en teorías de la crisis, ¿no? ¿Qué puesta en crisis sucedió o qué puestas en crisis sucedieron? Entonces aquí estamos en cuestiones médicas, sobre todo, pero también salud, epistemológicas, ¿sí? En donde el mundo se va moviendo y entonces el ayahuasca vuelve como una alternativa. Entonces, bueno, eso se reflexiona a detalle con artículos puntuales, donde se revisa como con mayor rigor estas condiciones. En una segunda sesión revisamos qué entendemos por medicina alternativa, ¿no? O sea, estas son distinciones muy interesantes, no solo de los propios efectos, el manejo, los usos de la ayahuasca, sino, por ejemplo, las discusiones occidentales de si es droga, si no es droga, ¿no? ¿Por qué no es una droga, ¿no? ¿Por qué es una medicina? Y toda la cuestión alternativa con el holismo y bueno, estos caminos que en Occidente ya estaban, obviamente desde la psicodelia, la cultura psicodélica, se hace esos recorridos, pero aquí en un plano más conceptual, si se quiere decir, más epistemológico, y entonces, bueno, las nuevas posibilidades. Obviamente, pues se ve la crítica, las críticas que se hacen, los enfoques que tienden a estigmatizar todo esto, que cada vez son menos, aunque aún siguen muy fuertes, pero más bien nos vamos con la parte de las posibilidades que se abren en escenarios futuros, en donde se puede incursionar no solo tomando, sino realmente haciendo esto una práctica cultural, ¿no? Entonces, bueno, está eso.
Y por último, ya para terminar, está esto de el ritual, que pues básicamente lo trabajarán hoy mismo mi compañero Rodrigo, y la cuestión de la selva a la ciudad, que lo trabajará Mauricio, y en el seminario esto se retomará, esta discusión, ¿no? Entonces pues tampoco quiero, digamos, ahondar más, pero bueno, si les interesa ver más detallado esto con artículos y seguimientos más rigurosos, pues ahí está el, el seminario, que ya les informaremos qué onda. Entonces, bueno, pues lo voy a dejar hasta acá y a continuación vamos a pasar con mis compañeros. Muchas gracias. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, y entonces, Esta conferencia comenzará a grabarse. bueno, entonces aquí estamos con la primera presentación. Nuestra mesa la titulamos Investigación Transdisciplinaria con Ayahuasca Yagé, Emergencia del Ritual y sus efectos en Occidente. Entonces, bueno, esta primera mesa, esta primera ponencia se titula Diseño Ritual y Cognición Distribuida en las Tomas de Yagé. Está hecha por Rodrigo Gastón García Reyes, que es uno de nuestros compañeros investigadores del colectivo. Él es licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM y maestro en antropología social por la ENA, mediante justo una tesis sobre modernidad y tomas de Yagé. Y actualmente está en el doctorado en antropología social en la ENA. Ahí está su contacto, posmógrafo@gmail. Y el abstract de su ponencia dice: en la creciente literatura sobre la realización de ceremonias de Yagé en diferentes contextos, estilos y diseños a través del mundo, se enfatiza en las dimensiones terapéuticas y espirituales de esta práctica. Sin embargo, hace falta resaltar los aspectos colectivos, el diseño, la comunidad, los roles y los artefactos culturales, entre otras cosas, que hacen inteligible la ceremonia para quienes participan en ella. Para ello, retomará la noción de cognición distribuida para aplicarla al campo yagecero como un modelo de análisis necesario y relevante. Entonces, bueno, Rodrigo, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. No, a ti, gracias, Javier, por esa presentación y por la reseña de la ponencia y por estar aquí, por reunirnos para una vez más hablar sobre el Yagé. Y pues en este caso quiero presentar unas ideas muy específicas, también por cuestiones de tiempo y para poderlas discutir después con ustedes. Y bueno, pasamos a ello. Pues las premisas de las que voy a partir para esta breve charla es, en primera instancia, pues que en este boom de nuevos movimientos religiosos y así como prácticas rituales que se asocian al consumo de enteógenos o plantas sagradas, pues las tomas de yagé o ayahuasca, como se les conoce predominantemente, pues resaltan por la mundialización o la internacionalización que presentan, es decir, que ahora es muy normal escuchar de tomas de ayahuasca en muchísimos países y muy lejanos, incluso al área amazónica, en donde se originó esta práctica y el conocimiento de este preparado. Y, y también que resalta mucho por la investigación científica que se ha desarrollado recientemente en torno al viaje. Sin embargo, aquí en negritas, pues está la idea central que quiero presentarles, que es que esta mundialización o internacionalización no debe entenderse como una homogeneización o una estandarización ni de las culturas ni de los estilos en los cuales se toma yagé, como lo mostraré más detenidamente en torno a algunos casos. Y existe esta idea, de hecho la expresión en algunos artículos de la literatura, el concepto de globalización del yagé, justamente creo que a veces tiene el efecto no deseado de producir esta imagen de que a la hora de mundializarse, pues se homogeneiza, ¿no? Y todo de alguna manera se adapta a los mismos cánones culturales de la modernidad o de la globalidad dominante. Sin embargo, actualmente pues debemos resaltar que existen múltiples y diversos agentes que están movilizando estas tomas de yagé desde diferentes trayectorias culturales. Justamente para adoptar una perspectiva situada, localizada, para resaltar las particularidades de cada caso en el cual es retomada la práctica de tomar yagé en diferentes países, en América Latina, para ser más concretos,
pues es necesario, creo que es útil adoptar la noción de cognición distribuida, que pues es un concepto que retomo de Ismail Apud en un artículo 2015 que está citado más adelante, y que creo que sirve justamente para resaltar las dimensiones particulares de cada caso, a partir de esta premisa de que cada experiencia es irreductible a las generalidades del campo viajecero, y es necesario pues pensarlas también en su situación y en su contexto cultural específico. Rápidamente es un concepto amplio que ha sido tratado desde diferentes perspectivas. Yo sencillamente voy a proponer aquí que la cognición distribuida sirve para llevar los procesos cognitivos que tradicionalmente se piensan como individuales, llevarlos a los objetos, a los símbolos, a las palabras e interacciones que hacen parte de una situación específica y culturalmente determinada. En este sentido, la cognición es comprendida como un proceso que ocurre de una forma distribuida entre los distintos elementos o artefactos que conforman un sistema de actividades en el que participan diferentes individuos. Y en este caso, pues este sistema de actividades es claramente la ceremonia o la toma de yagé, como se le conoce normalmente. Apud, que es el autor a quien sigo en esta adaptación, en esta propuesta de la cognición distribuida para las tomas de yagé, propone adaptar el triángulo de Vygotsky en torno a los artefactos culturales para las tomas de yagé, ¿no? Y aquí está un poco, son figuras que él propone en su texto y que va desarrollando. El primero a la izquierda es la figura del triángulo de Vygotsky, como Vygotsky mismo lo planteó, en tanto el artefacto es un mediador en la relación entre el sujeto y el objeto. Y aquí, bueno, vale añadir o explicitar que la noción de artefacto cultural como mediador cognitivo, pues abarca tanto al yagé como una tecnología pues inventada ancestralmente por los pueblos amazónicos, pero también se extiende a los símbolos, a las canciones, conocidas como ícaros, los instrumentos musicales y instrumentos rituales, así como también otras sustancias que en algunos casos son empleadas en las ceremonias, como el rapé o algunos perfumes o aguas floridas. A la derecha, la figura que dice figura 3 es una adaptación de algunos autores como Cole y Engström que adaptan este triángulo de Vygotsky más desde la perspectiva de la cognición distribuida, basándose, como digo, en el triángulo de Vygotsky, y donde ya resaltan otro tipo de dimensiones, ¿no? Más allá del artefacto, el sujeto y el objeto se añade, por ejemplo, unas reglas, una comunidad y una división del trabajo que van a pues obviamente influir en los procesos cognitivos de los individuos que participan en estas situaciones. Finalmente, esta figura, la cuarta figura que está en el... Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, en esta diapositiva está el modelo, siguiendo esta evolución de los triángulos que mostré desde la concepción de Vygotsky de artefacto. Apud, que es el autor al que sigo, este es ya el modelo que él plantea a partir de estas consideraciones de la cognición distribuida para aplicarlo como una suerte de modelo a las tomas de yagé en diferentes contextos, ¿no? Y resalta pues aquí algunos elementos, los artefactos, el participante, la experiencia. Aquí ese acrónimo es estado alterado de la conciencia, en inglés como se puede ver, el diseño, la comunidad y los roles que voy a pasar a explicitar uno por uno, porque van a ser las categorías que nos van a servir para justamente bajar y observar la particularidad de cada experiencia de adaptación de las tomas de viaje. Brevemente, pues los elementos que resaltan de este modelo de Ismail Apud, pues son los que siguen, los que se mostraban en el triángulo. El diseño en términos de la organización de la ceremonia en sí misma, en cuanto a las fases, los momentos y las actividades específicas que se realizan a lo largo de la misma, lo que en la cultura psicodélica se entiende como el set. En segundo lugar, la comunidad, es decir, la estructura del grupo en el que se realizan estas tomas, en los términos de formas organizacionales, sistemas de ideas religiosas o espirituales compartidas. En tercer lugar, pues el participante en tanto individuo, es decir, que las trayectorias personales de cada quien en relación a sus experiencias espirituales, con enteógenos y en general al cultivo de una inteligencia existencial que se relaciona también con el concepto de setting. El otro elemento, los roles, en términos de cuál es la distribución del trabajo ceremonial a lo largo de la sesión y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes, organizadores o directores de cada sesión.
Después los artefactos, es decir, el uso de ciertos instrumentos, símbolos, lenguajes, canciones, pero también las sustancias, herramientas o atuendos rituales. Por ejemplo, el yagé mismo, la guaira, los collares que usan las personas que dirigen las ceremonias, en algunos casos. Finalmente, la experiencia, el estado alterado de la conciencia, que es el estado que el yagé induce y que sirve, de acuerdo a Pud, como una síntesis final de lo anterior, de los anteriores elementos, a partir, entre otras cosas, de las experiencias corporales y en algunos casos de sentir la presencia del espíritu de la planta, es decir, del yagé, y entrar en un estado dialógico de la conciencia. A partir de este modelo, me parece que podemos plantear justamente el centro de mi presentación, que son las variaciones del diseño ritual en diferentes contextos culturales, en diferentes países, a partir de las trayectorias culturales desde donde son retomadas. Y aquí presento una tabla, pues, para mostrar algunos casos en los que, de acuerdo a diferentes elementos, pues vemos que los elementos varían y los diseños rituales en tres casos distintos varían bastante. En algunos, pues, hay elementos que son parecidos, pero en realidad, pues, el panorama que se muestra es justamente de diversidad y de diferencia, sobre todo que se puede extender esta diferencia si pensamos en más casos. Aquí traigo a colación tres casos, uno de Brasil, la iglesia del Santo Daime, que es una iglesia ayahuasquera que surge en la segunda mitad del siglo XX, un centro holístico en Uruguay, el centro Yariri, que es el ejemplo que toma Pudo en su paper, y pues el ejemplo en México, que es la experiencia de Yágesis, ¿no? Y ahí, pues en una palomita es cuando ese elemento está presente y el tachecito o el circulito tachado es que no se presenta ese elemento. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el elemento de la estructura organizacional religiosa, que es compartida por sus miembros, es algo que está presente en el Santo Daime, en tanto se trata de una iglesia, pero no está presente en el caso de Yariri ni en el caso de Yágesis. Curiosamente, por ejemplo, el elemento, la toma se realiza en cuartos iluminados en presencia de imágenes religiosas. También es una característica de cómo llevan el diseño ritual en el Santo Daime, pero no es así ni en Yariri ni en Yágesis. Por su parte, Yariri y Yágesis comparten el elemento de que la toma se hace en la noche y que los participantes suelen acomodarse en el suelo, en colchones, con cobijas para taparse del frío, en tanto se realiza en la noche. Otro elemento rápidamente, la organización holística es una organización holística que ofrece terapéuticas no alópatas, además de las tomas de yagé. Es algo que no está presente en el Santo Daime ni en Yágesis, pero sí en el centro de Yariri, pues que precisamente un centro holístico que ofrece diferentes terapéuticas como una respuesta a la crisis de la medicina alópata. Y bueno, dos más antes de terminar, pues se cantan ícaros durante la ceremonia. No sucede en el Santo Daime en Brasil. Bueno, el Santo Daime también ha extendido su presencia en otros países, cabe añadir rápidamente. Y sí se cantan ícaros durante la ceremonia, tanto en Nayarit como en Yágesis. Y bueno, hay más elementos que pudieron tal vez ya haber leído en la pantalla y que son solamente los que traje aquí ejemplos de lo que se puede ir analizando ya en concreto en cada caso, y pues resalta pues la variación de cada diseño. Así pues, la conclusión es un poco esa, ¿no? Que la diversidad del campo yagicero se mantiene a pesar de su internacionalización, y que además esa diversidad está dada en términos de configuraciones específicas de los elementos del diseño ritual que señalamos a partir de este modelo, a partir del triángulo que les mostré, en cada uno de los casos particulares que presenté rápidamente y que pueden presentarse y estudiarse más a fondo después, ¿no? Y, en segundo lugar, que tales configuraciones se explican en gran medida por las trayectorias histórico-culturales desde las cuales son retomadas y por los agentes que participan en ellas. Por ejemplo, como mencionó Javier, pues la experiencia de Yágesis se explica pues justamente desde la trayectoria histórico-cultural de la cultura Cofán y de su modo de llevar las ceremonias de Yagé, que es diferente al centro cultural, centro holístico Yariri, que ellos toman esta práctica desde una trayectoria del vegetalismo peruano, ¿no? Y obviamente eso se traduce en diferencias explícitas en la ceremonia. Y bueno, esas son, para terminar, solamente pues algunas referencias. Ese es rápidamente el artículo de Ismael Apud, que es el que más planteé, pero algunas otras referencias que están ahí en las que también hemos discutido en el seminario y hemos formado pues todas estas ideas alrededor de la ceremonia de Yagé. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Esta conferencia comenzará a grabarse.
Bueno, entonces nos adentramos a nuestra segunda presentación, nuestra segunda propuesta, los viajes de la abuelita, percepciones y recepciones del yagé ayahuasca en el norte global, por Matías Milia. Él es doctor en investigación en ciencias sociales de la Flaxo México, tiene el magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación en la UNGS Argentina y es licenciado en ciencias de la comunicación de la USF Argentina. Desde lo metodológico, trabaja métodos mixtos que tienen como fundamento el análisis de métodos de investigación digitales, sobre todo el análisis semiautomático de texto. Con experiencia en el análisis de dinámicas de ciencia, tecnología y sociedad, tiene un interés en temas vinculados a la circulación del conocimiento, las transiciones a la sustentabilidad y la geografía política de los desafíos globales. Se ha desempeñado como profesor e investigador en la Argentina, en el Ecuador y ahora en México. Bueno, él es de Flaxo, como ya les comenté. Su correo es matias@milia.net. Cualquier cosa con los ponentes, pues bueno, posteriormente ahí nos podrán preguntar o los contactos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la participación, Matías, y pues bueno, sin más, arrancamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, la idea de presentar un poquito hoy tiene que ver con compartir con ustedes algunos hallazgos de lo que estamos trabajando, ¿no? Porque la idea de apropiarnos un poco de estas nuevas posibilidades técnicas para conocer y comprender, digamos, cómo las cosas circulan al revés, ¿no? Cómo lo que ha sido resultado del trabajo y del conocimiento ancestral, bueno, ahora empieza a tener otro tipo de dinámicas a partir de cambiar de lugar, a partir de cambiar de prácticas y a partir de localizarse y de ser percibido por una cantidad de personas que están en otras situaciones y en otros contextos, ¿no? Entonces, hemos encontrado como este problema, digamos, yagé y la ayahuasca son dos términos que señalan hacia una medicina y una epistemología que tienen su origen en comunidades y tradiciones amazónicas. La utilización de estas plantas sagradas se ha expandido a nivel global y esto constituye un claro ejemplo de la forma de circulación, relocalización de este contraflujo de saberes autóctonos en un contexto del norte global. En la medida de que esta medicina y las prácticas ceremoniales asociadas se han popularizado, resulta entonces muy importante conocer y comprender cuáles han sido las principales narrativas y coordenadas simbólicas que inscriben el yagé en los medios digitales en inglés. Entonces, por eso nos preguntamos, para este pequeño ejercicio, cuáles son las principales narrativas que existen en torno a la ayahuasca, al yagé, en los medios de comunicación en inglés. Entonces, vamos a avanzar un poquito en qué esto implica en los términos metodológicos, como para explicar qué es lo que vamos a ver, ¿no? Qué son los datos que tenemos y cómo lo hemos construido. Hemos buscado en una base de datos específica para el tema, que no viene al caso, pero nos permite de alguna manera navegar cuáles han sido la cantidad de noticias en medios digitales en inglés, publicadas entre 2015 y 2020, y que contengan los términos ayahuasca o yagé. A partir de esto hemos encontrado 1.459 historias distintas en medios de prensa que hablan de la planta, ¿no? De la medicina. Esto es un poco la distribución histórica. Fíjense cómo la distribución se destaca por tener algunos picos muy pronunciados. Esta es la distribución mensual de historias entre 2015 y 2020, y hay una tendencia que se podría decir que es ascendente. Y entonces esto nos hace preguntarnos por cuál es la estructura semántica, ¿no? ¿Cuáles son los términos que describen este corpus que tenemos aquí digamos, de notas de prensa escrita en medios en inglés? Entonces lo que vemos es que la ayahuasca, obviamente, la ceremonia, los psicodélicos, los alucinógenos, los chamanes, la Amazonia, el Perú, los retiros, ¿no? Un montón de cosas que empiezan a resonar y a hablar un poco de cómo se cuentan historias en torno a la planta, ¿no? Cómo se narra esta práctica y cómo se la explica a un público que
no la conoce, pero también con qué puntos de esa cultura se asocia y se entrama para poder sostener una explicación y una atención argumentativa en torno a lo que se puede hacer y para lo que sirve esta planta. Bien, entonces tomamos estos términos y vamos a tratar de ver entonces cómo los podemos acomodar de una manera que nos permita entender la distancia que tienen entre sí, ¿no? Y entonces para eso tenemos este pequeño grafiquito que nos da a entender de que hay distintas posiciones, distintas posibilidades, distintas, digamos, formas de entender a la ayahuasca en el norte global, en el discurso anglo, ¿no? Entonces vemos que para el lado de lo psicodélico, los chamanes, la amazonía, el Brasil, los retiros, la curación, ¿no? Aparecen como cosas importantes. Esto nos lleva a hacer algún tipo de, algunas pequeñas o primeras hipótesis sobre cuáles son las posibles narrativas que están funcionando detrás de estos discursos, ¿sí? Cómo se narran en medios en inglés, este tipo de cuestiones. Bien, nos quedan 5 minutos, creo que vamos a poder avanzar tranquilos. La primera tiene que ver con la cuestión de entender a la planta como una posibilidad de movilizar un tipo de interés, un tipo de utilización o de posibilidades de apropiación de sus beneficios en términos de los tratamientos, ¿no? La cantidad de tratamientos que se pueden hacer a partir de comprender y capturar las propiedades psicoactivas de la planta, ¿no? Y esto tiene mucho que ver en el paradigma biomédico imperante y en cómo la investigación experimental de alguna forma moviliza una serie de expectativas, de promesas sobre aislar ciertos principios activos, capturar ciertas moléculas, y esto de golpe también nos lleva a evocar un montón de explicaciones sobre, digamos, las formas de apropiación del conocimiento, las formas de captura de posibles rentas económicas que podría hacerse a partir de entender cuáles son los principios activos de la planta, aislarlos y recontextualizarlos en un paradigma que poco tiene que ver con lo que es el paradigma que dio origen, ¿no? Este tipo de prácticas, como veíamos recién, es un paradigma que se asienta, ¿no?, en la diversidad, ¿no? Antes que en el control o en la homogeneización de las sustancias. Como en este caso, de alguna manera propone este tipo de posibilidad de pensar una narrativa neuromédica, ¿sí? Entonces, la relación con otras sustancias, nosotros lo vemos, lo entendemos más como un tipo de reverberancias más en clave cultural, ¿no? Es decir, la cultura occidental ha tenido una experiencia con sustancias que a lo largo del siglo XX tiene una arraigada tradición, y entonces a partir de este tipo de experiencia, a partir de este tipo de trayectorias, es posible pensar en que para entender y explicar qué es la ayahuasca, entonces haya que recurrir a tejer, a entramar, a vincularla con este tipo de sustancias que ya son precedentes y están presentes en el horizonte, digamos, simbólico de las sociedades occidentales en el norte global. La tercera, que nos parece como una posible hipótesis interesante para comprender la forma de circulación de la ayahuasca en el norte global, tiene que ver con la política y control de drogas. O sea, el riesgo asociado a este desconocimiento, de alguna manera, activa y moviliza una perspectiva que busca reglamentar, establecer una serie de normativas para ver de controlar los posibles efectos negativos que podría tener la planta. Vamos a retomar esto en la última de las 5 narrativas que estamos viendo aquí. La cuarta, en este caso, tiene que ver con explicar, narrar, dar cuenta de cuáles son las ceremonias, cómo son las experiencias, a qué está vinculado este pasaje, esta vivencia, ¿no? Entonces, más en clave
digamos, descriptiva, más recuperando esta figura del explorador, movilizando este tipo de horizontes y de símbolos, es posible de alguna forma entender cómo se va a narrar la planta a quienes están tratando de conocer más al respecto. Y bueno, la última obviamente tiene que ver con la cuestión del riesgo, es cuando ha habido casos resonantes de violencia, el choque de culturas, cuando hay alguna serie de eventos que son bastante conocidos, en los cuales alguno de los involucrados en un ritual ha tenido un quiebre, ha tenido un brote y ha por ende devenido en una situación de violencia, que es la que luego es recuperada para explicar qué es la planta, ¿no? qué es lo que logra, qué es lo que pasa cuando uno toma eso. Entonces de alguna manera se entraman estas dos, la política de control y la otra. Bien, esto lo codificamos en 5 líneas de búsqueda. Perdonen, se me está acabando el tiempo. Y vamos a mostrar entonces cómo se encuentra en el tiempo, ¿no? Entonces, sorprendentemente, lo que vemos aquí es que gran parte de la oscilación de la aparición de las narrativas o de la ayahuasca, como es narrada en medios digitales en inglés, tiene que ver con lo médico. Lo médico es lo que está jalando gran parte del interés que tienen el occidente, digamos, el norte global, por entender la planta, ¿no? Las expectativas, las promesas para poder aplicar este conocimiento ancestral en clave biomédica. Y eso me parece que es un hallazgo interesante, un hallazgo importante, sobre el cual deberíamos profundizar en el futuro, porque habla de también los límites y los alcances que tiene el norte global, entonces el centro en relación a este tipo de conocimientos que son ancestrales y que son complejos. En definitiva, esto lo único que hable son algunas áreas posibles en las que deberíamos profundizar y en las que buscaremos maneras que, utilizando métodos como el que usamos hoy y algún otro tipo de herramientas, nos permitan conocer mejor, aislar y mapear más claramente cuáles son las tramas que sostienen estas distintas narrativas que hemos propuesto aquí como hipótesis. Muchas gracias por su atención y bueno, seguiremos conversando. Hasta luego. Súper. Bueno, antes de que Matías, como finalización, voy a leer su abstract que se me pasó, pero bueno, para terminar, dice, el yagé y la ayahuasca son dos términos que se utilizan para nombrar los productos de una epistemología indígena con raíz y origen en distintas comunidades y tradiciones amazónicas. La utilización de estos términos en contextos diferentes a los de su origen nos permite acercarnos al proceso de globalización de los saberes ancestrales. Nos ayuda a entender cómo son recibidos y percibidos por esas comunidades que los reciben y muy distintas a los que les dieron origen. Esta ponencia analiza, utilizando métodos semiautomáticos de análisis textual, las principales regularidades semánticas en la enunciación de textos periodísticos sobre el yagé y la ayahuasca en la prensa digital de habla inglesa en los últimos 5 años. De esta forma, se toma el yagé ayahuasca como un ejemplo contemporáneo para entender la circulación contraflujo de los saberes ancestrales. Propone identificar las principales narrativas existentes para articular una reflexión sobre las formas de relocalización del yagé en coordenadas centrales del sistema mundo y sus implicaciones para el estudio social de sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, dicho esto, muchísimas gracias, Matías, y ya nos veremos para las réplicas. Chao. Esta conferencia comenzará a grabarse. Y bueno, para terminar con esta gran mesa, vamos a con Mauricio Durán. Él es un investigador también de Colombia, lo que les comentaba en un inicio, de los fundadores del propio colectivo. Él nos trae una ponencia que se titula De la selva a la ciudad, la ruta histórica del yagé urbano en Colombia. Y él tiene una formación en el área de historia con experiencia investigativa en el campo de la historia cultural e historia intelectual de Colombia. Participó desde hace 10 años en ceremonias de yagé en la ciudad de Cali, guiada por los taitas cofanes del Putumayo. Él estudió en la Universidad del Valle,
es licenciado y magíster en Historia. Bueno, ahí mismo pueden ver su correo, duranjesusmauricio@gmail. Y la reseña de su propuesta es: en las culturas indígenas yajeceras de la Amazonía colombiana, la práctica del ritual del yagé permaneció por mucho tiempo como una actividad aislada de las culturas urbanas. Sin embargo, la Constitución Política de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural de Colombia, que conllevó a un proceso de reivindicación del saber indígena y afrodescendiente. Algunos artistas, intelectuales o académicos comenzaron a actuar como intermediarios culturales entre los indígenas y las sociabilidades urbanas. Se organizaron simposios y encuentros artísticos. A su vez, los pobladores urbanos concibieron dentro de la construcción de su identidad la apropiación de algunas tradiciones indígenas representadas en la música, las artesanías y las danzas. El Estado también inició políticas para la recuperación, conservación y divulgación del patrimonio cultural indígena. A finales de los 90 también surgieron intermediarios entre la selva amazónica y las ciudades al organizar ceremonias de yagé en el contexto urbano con importantes curacas o médicos tradicionales de las comunidades indígenas. En algunos casos, estos intermediarios se convirtieron en seguidores o aprendices de los médicos tradicionales indígenas. El yagé en la ciudad se constituyó como un instrumento alternativo para la curación de enfermedades, pero también para definir el sentido de la vida frente a la crisis de la civilización. En este sentido, la siguiente ponencia busca describir la ruta histórica que generó la apropiación de los rituales de yagé en las dinámicas urbanas en Colombia. Se tendrán en cuenta los múltiples actores que permitieron un diálogo entre las comunidades indígenas y las poblaciones de la ciudad, así como el contexto político y social en el que se desarrolló esta relación. Entonces, bueno, también agradeciendo su tiempo y su conocimiento al buen Mauricio, pues bienvenido a esta mesa y si nos puedes compartir. Muchísimas gracias, Mau. Bueno, entonces en nuestro caso queremos hablar de los indígenas de la Amazonía colombiana y especialmente con la cultura Cofán, que es como con la cultura que me he relacionado, no solo eso, sino que es una de las culturas pues que milenariamente ha tenido como o ha utilizado el ritual del yagé dentro de sus prácticas tradicionales y que además están llegando en estos momentos desde los 90 más o menos a las ciudades y hay una relación muy interesante con las culturas urbanas. Bueno, entonces es importante señalar que hacia la década de los 90 los pueblos indígenas estaban pasando por momentos muy difíciles debido a que parte de su cultura se estaba perdiendo. Esto por diferentes causas. Primero, pues las causas históricas que tenemos pues con la llegada de los españoles. Después, hacia finales del siglo XIX, la fiebre del caucho, pero también un primer momento de colonización que se da en la parte del Putumayo, que es donde están ubicados los cofanes y otras culturas indígenas yajeceras. Luego, también hacia mediados del siglo XX se da nuevamente un proceso con la cauchería. En los 60 se da algo y es que llegan las petroleras y eso genera que se dé una colonización masiva de diferentes pobladores de campesinos que llegaron al Putumayo, a ciertas partes del Putumayo, debido pues al auge de las petroleras en búsqueda pues de un mejor trabajo. Esto generó por supuesto una aculturación de estos pueblos indígenas que fueron digamos mezclándose culturalmente con los colonos, pero también incluso hubo un proceso de mestizajes, un proceso de mestizaje con varias culturas de esas indígenas. Y posteriormente, en los años 70, se da un momento, digamos, de conflicto en Colombia, donde surgen diversos grupos armados y estos grupos comienzan a tener una presencia en esos territorios donde habitaban las culturas indígenas. En los 80 viene el auge del narcotráfico y posteriormente el paramilitarismo que genera una fuerte violencia en estos territorios.
y eso genera que esos pueblos indígenas estaban perdiendo parte de su cultura, sus lenguas, sus tradiciones culturales. Pero en 1991 se da una nueva constitución en Colombia, la constitución de 1991. Allí vemos por primera vez en la historia de Colombia digamos, una apropiación del indígena o una participación del indígena en las decisiones políticas del país. Vemos a los representantes indígenas que participaron de la Constitución, y en la parte de abajo el movimiento guerrillero Quintín Lame, que era un movimiento guerrillero indígena que se desmoviliza también antes de la Constitución y participa en la Asamblea Constituyente. La Constitución de 1991 planteaba dentro de sus principios entre el pluralismo, la democracia y la diversidad étnica. En el artículo 7, el Estado reconocía y protegía la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Entonces, desde allí, desde esa Constitución, se da la figura del resguardo y el cabildo, es decir, la figura de un territorio autónomo para las comunidades indígenas, la adquisición de derechos políticos que antes no tenía, la jurisdicción especial indígena, es decir, que los pueblos indígenas puedan darse también una autonomía en cuanto a las leyes, y un proceso de conservación de la diversidad lingüística y cultural, no solo de parte de los pueblos indígenas, sino también de parte del Estado. Y allí van a ser muy importantes los curacas o los taitas indígenas o los médicos tradicionales, que van a asumir un papel muy importante de liderazgo en todo este proceso de recuperación de las tradiciones culturales. Bueno, pero también sea un proceso de lucha organizativa entre los pueblos indígenas, diferentes asociaciones, por parte de los COFANES, pues la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Guamués, la Mesa Permanente entre los COFANES y los Sionas, la Unión de Médicos Indígenas Yajeseros de la Amazonía Colombiana, que se establece un documento donde ya se dan como las directrices de cómo los indígenas pueden salir a la ciudad, cuál es como el código de ética que se va a utilizar entre los médicos tradicionales para la medicina, sus medicinas tradicionales. Y finalmente en el 2010 el plan de vida y salvaguarda del pueblo COFAM. Bueno, pero hacia finales de los 90 se da un proceso de migración del campo a las ciudades de muchos de esos pueblos indígenas, principalmente por la violencia, es decir, el desplazamiento forzado que se da porque en estos territorios en cierto momento habitaban grupos armados. Por ejemplo, antes de los 90 estaba el M10 en la parte del Putumayo, el EPL, el M19. Posteriormente llega las FARC, y entonces más adelante llegan los grupos paramilitares que van a generar una fuerte violencia en estos territorios, y pues esto va a generar una migración masiva, no solo de indígenas, también de campesinos, sociedades afrodescendientes que llegan a las ciudades en busca de una seguridad. Y también se da una búsqueda de mejores condiciones económicas, porque en la ciudad, con el proceso de industrialización que se está dando, pues permitía como tener pues mejores condiciones de trabajo. Entonces, cuando estos indígenas llegan a las ciudades, deben buscar un reconocimiento político. Eso se da a través de la creación de resguardos, por ejemplo. Un reconocimiento político y cultural de sus tradiciones por parte de la población urbana, pero también por parte del Estado. Entonces sus símbolos, rituales, festividades se trasladan a las urbes, y se genera entonces un proceso de negociación cultural en ese contexto, en el contexto urbano. En el caso de los cofanes, por ejemplo, cuando llegan a Cali, muchos llegan de un resguardo que es Bocanas de Luzón. Cuando llegan acá, comienzan, se hace el cabildo COFAN de Cali, y comienzan a hacer los rituales de Yagé, estableciendo esa relación también entre el campo y la ciudad, entre los curacas que estaban allá en la selva del Putumayo, que venían acá a la ciudad y seguían impartiendo, digamos, sus ceremonias tradicionales. Y en esta relación, pues fueron llegando muchos intelectuales académicos que van a conocer parte de esa cultura. Bueno, ¿cómo se da esa apropiación entonces del ritual en el contexto urbano? Primero, entonces, como lo decía anteriormente, se busca una conservación de esas prácticas culturales de los indígenas que llegan a las ciudades. Deben buscar la conservación de esas prácticas también para ser reconocidos por
el contexto urbano y también por las sociabilidades urbanas y por los mismos gobiernos locales. Pero también, bueno, por el otro lado, la crisis de la civilización, la crisis de Occidente, generan que estas prácticas o las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas o afrodescendientes, digamos, sean una alternativa de sanación espiritual y terapéutica o para muchas enfermedades. Y entonces se genera una apropiación por parte de la sociedad urbana de este tipo de medicina, de este tipo de prácticas culturales también, no solo de las medicinas, sino también de las prácticas artísticas, por ejemplo, de los bailes, de las danzas que se estaban generando dentro de las ciudades. Es importante señalar entonces que se va a dar un proceso entonces de llegada de unos intermediarios. Esos intermediarios se lo podían llamar intermediarios culturales, que establecen entonces esa relación entre el Putumayo, el campo donde están los curacas, y la ciudad, que es donde están algunos indígenas o donde se organizan las tomas tradicionales de yagé, pero también muy guiadas por los médicos tradicionales indígenas. Entonces, esos intermediarios permiten precisamente que se siga generando esa relación, que se sigan organizando tomas y también esos intermediarios se van a convertir en los seguidores o aprendices de los curacas y digamos que dentro de esos intermediarios también se va a generar una fuerte apropiación a través de festivales, a través de congresos, a través de también representaciones artísticas que lo que buscan es apropiarse o reivindicar esa cultura que en cierto momento prácticamente se estaba perdiendo, pero que a partir de los 90 busca renacer, busca ser parte también de la multiculturalidad que tenemos en nuestro país, Colombia. Muchas gracias. Ok, muy bien, Mau. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y ahorita pasamos con las réplicas, ¿vale? Gracias. Ok. Esta conferencia comenzará a grabarse. Y bueno, ahora nos encontramos en la recta final de esta mesa con algunas de las réplicas que nosotros mismos hemos extraído dentro de nuestra retroalimentación. Esto es un poco como un ejercicio de los seminarios que nosotros tenemos. Entonces, bueno, pues les vamos a compartir esto, más allá de que ahorita ustedes mismas hagan sus retroalimentaciones y tengamos un rato para poder compartir ahí mismo en el propio foro, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, miré el cartel y decía colectivo Yágesis Sinvestaf. Quería desmentir esto porque en realidad el colectivo es independiente, no pertenece a ni, ojalá y nos hayan financiado y apoyado, pero pues, esto ha sido realmente todo es autogestivo, entonces tampoco el crédito al Sinvestaf de que ahora sea el colectivo de Sinvestaf, no, sino que más bien yo he estudiado en Sinvestaf. Entonces, por eso es que a lo mejor hubo un error, pero para dejar en claro, el colectivo es independiente, es autogestivo y nosotros venimos de distintas instituciones y claro, ahí en el Sinvestaf se aprenden bastantes cosas, pero el colectivo no es del Sinvestaf, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y ya para entrar con lo que ha quedado, un poquito en mi parte, al inicio, como que no me detuve, pero valdría la pena en lo que, esta cuestión psicoterapéutica del yagé. Si bien nosotros no estamos como interesados en un abordaje psicoterapéutico científico desde la psicología, cabe señalar que hay mucha investigación y de alguna manera ya está en un nivel todavía inicial, pero ya con cierta solidez, perdón, las mejoras que ha tenido la ayahuasca en problemas, digamos, psicológicos tradicionales del occidente, depresión, ansiedad, adicciones, serán como lo más recurrente, pero incluso hay papers donde se habla de otros problemas, ¿no? Mucho creo que son problemas emocionales, básicamente,
pero bueno, también de cuestiones médicas, de corporales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para enfatizar eso, el que, digamos, no nos interesamos el abordaje psicológico, pero sí los efectos clínicos, por así decir, ¿no? En mi caso, bueno, yo soy psicólogo y, bueno, hemos hecho seguimiento con la gente que va, etcétera. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, creo que en términos generales, lo que en la mesa podemos ver son cosas que no están planeadas, ¿no? O sea, en realidad son cosas que van emergiendo conforme la dinámica. La cuestión de la estandarización, ¿no? Creo que sería uno de los grandes puntos que podríamos acotar hoy. La estandarización como un problema, en realidad un problema amplio, ¿no? Quizá un problema estructural de la propia incorporación del yagé en Occidente, puesto que vemos que tanto grupos, es curioso, ¿no? Tanto grupos que no les importa mucho la tradición ni el trabajo espiritual, sino más, digamos, la ganancia económica, tanto grupos que aparentemente son muy sólidos, como asociaciones civiles, y por no decirlo como una mirada más legislativa, ¿no? Como más desde las leyes, desde lo jurídico, coinciden curiosamente ahí, no digo que en lo demás sean igual, creo que son muy distintos, pero en eso coinciden, en creer que si estandarizamos la práctica, ya en automático daríamos un paso de profesionalismo. Y esto es muy importante para nosotros, digamos, ponerlo en el centro, porque el que se estandarice no garantiza y nosotros diríamos, por el contrario, entorpece este proceso de asimilación. Nosotros más bien nos abocaríamos en esta formación densa, ¿no? Formación densa de investigación, de experiencias, obviamente en propio ritual, y sobre todo de acercarse a las tradiciones originarias, a los pueblos indígenas, como los garantes de este proceso de formación, tanto de sanación, tanto como de intermediarios, ¿sí? Como del aprendizaje. Entonces, bueno, perdón, habría un punto duro, ¿no? En ese mismo sentido, bueno, nosotros estamos más desde el lado, como ya lo vieron con lo de Matías y con los demás, desde la diversificación, rastrear trayectorias, dar cuenta de esta complejidad, de cómo las cosas no son desde también esta perspectiva desde lo dominante, ¿no? Sino que hay contraflujos, diría Michel Foucault, hay contrapoderes, no, nada cuaja así como de adoptado, ¿no? Siempre hay, digamos, distintos niveles. Entonces, ese sería más bien el interés de nosotros y obviamente de esto que ya dije, de la formación como más densa, ¿no? Y bueno, en este sentido llama la atención este interés biomédico, médico actual. Yo lo abocaría mucho, ahí queda la cuestión del santo grial, que podría decir el propio Matías, ¿no? Este santo grial muy inclinado hacia la medicina regenerativa, las funciones regenerativas de la DMT, de la ayahuasca, del propio ritual, y hay mucho con lo de Rodrigo, complejizar, ¿no? O sea, lo que regenera no es nada más el consumo, es un ritual, es algo espiritual, y los riesgos de, digamos, verlo como algo que se incorpore para corregir la crisis y no, digamos, para reinventar nuevos tiempos. Nosotros, sin lugar a dudas, estaríamos más del otro lado, de la reinvención de los nuevos tiempos. Esto es algo normal en la psicología de la crisis. Cuando hay una crisis, la persona va a querer ir a lo que sabe, a las experiencias previas, aunque sean las mismas que lo llevaron al problema. Pero dependiendo de la intervención, es que se puede hacer que esa persona resurja o digamos que se atasque con lo que ya traía, ¿no? Entonces estaremos viendo eso en términos más sociológicos quizás. Bueno, eso y ya para finalizar también con lo del propio Mauricio, que comentó esta regulación, por ejemplo, con el código ético de los indígenas, llama la atención porque está en el mismo lugar de lo que estamos diciendo de estandarizar o no estandarizar, de cómo los pueblos indígenas no están estandarizados en realidad, pero este código ético, que justo es mestizo, ¿no? Porque es de la Constitución, pero digamos la asimilación que han dado los indígenas, sin lugar a dudas es interesante cómo la mente indígena, el saber indígena podría regular de otras formas que no son las occidentales, más desde el higienismo, desde el control, la vigilancia, el disciplinamiento en sentido Foucaultiano.
Entonces, bueno, esas son, digamos, las líneas que yo propondría. No sé cómo las vean allá la gente que esté escuchando esto, también si nos quisiera dar su retro. Y ahora pasaría con mis compañeros para que ellos den sus puntos de vista. Así que, Rodrigo, si quieres compartirnos ahora tú, por favor. Sí, claro, gracias, Javier. Pues, pues en el mismo tono, estuvimos aquí intercambiando algunas opiniones, como lo hemos hecho los últimos meses trabajando en este seminario en torno a las ponencias en particular y los puntos que destacamos, cada uno pues desde su lugar, desde su profesión. Y celebro pues que realmente hicimos una buena sinergia y coincidimos en bastantes puntos y presentamos, creo, eso espero que también los que nos estén escuchando pues puedan tener a través de las diferentes ponencias una imagen más compleja del campo yajecero, ¿no? De lo que uno podría presentar individualmente. Y bueno, ya respecto de las ideas que yo presenté particularmente y que ahorita discutimos con los compañeros, pues un poco que insistir en que esta diversidad y diferencias que resalté del campo yajecero internacional actual, pues no solamente es algo que yo describa del campo, digamos, está esa parte de que el campo contemporáneo del yagé es así, hay diferentes agentes que de diferentes trayectorias culturales están retomando las tomas de yagé y las formas de tomar yagé son distintas a partir desde cada una de estas trayectorias y está bien, ¿no? Y en ese sentido es que este resaltamiento de la diversidad y de la diferencia no es solo descriptivo, sino que también es un alegato, ¿no? Que es un poco lo que estábamos discutiendo ahorita, que pues también es una postura que compartimos nosotros, en el sentido de que celebramos pues que el campo yajecero sea diferente y sea diverso, y que pensamos que no debería ser de otra forma en contra de estos esfuerzos homogeneizadores, estandarizadores, y justamente discutíamos ahorita, incluso higienistas, ¿no? De intentar regular cómo debe ser una toma de yagé, cuántas personas deben participar, cómo deben distribuirse, ¿no? Desde cosas muy específicas, ¿no? Quién debe llevarlas, y las personas que la llevan deben o no tomar yagé también, ¿no? Pensamos, y esa es un poco la postura, que pues que estas formas diversas de cómo hacer la ceremonia deben, que está bien que sean diversas porque responden pues a las particularidades culturales de cada uno de los agentes que existen, ¿no? Y aquí también remarcar que la diversidad no existe solamente entre trayectorias culturales, sino incluso dentro de las trayectorias culturales. La cultura Cofán, por poner un ejemplo, pero hay otras culturas yajeceras, como la Shipibo-Conibo, los Ingas, entre muchas otras, que incluso dentro de cada una de esas comunidades y cada una de esas tradiciones existen diversidades de estilos de tomar y de estilos de aprender, que tienen que ver más con el aprendizaje de cada maestro y de cada aprendiz, y de cómo estas personas tienen sus propias experiencias, si bien están enmarcadas, ¿no? En cierta consideración, en cierta cosmovisión, pues sí hay un grado de inventiva y un grado de experimentación que se reconoce como válido, pero también, por ejemplo, en la iglesia del Santo Daime, que también no es la única iglesia ayahuasquera que existe también la iglesia de la Unión Vegetalista, pues también al seno de estas iglesias ha habido divisiones, ¿no? Y también, pues como existen, como vimos, como intenté presentar, aunque muy rápidamente, existen también diferentes centros holísticos o centros de terapias alternativas que no son idénticos, ¿no? Unos a otros, que en Uruguay pueden tener una característica, en Argentina tienen otra, y en México pueden tener otra experiencia, así como colectivos o organizaciones pues de otro tipo como Yagesis, que también existen y que probablemente estén pues surgiendo con más, y que sigan surgiendo en el futuro con más presencia en México y en otros países, tampoco son homogéneos, ¿no? Es decir, que esta marca de la diferencia pues es algo que sin duda va a seguir creciendo desde nuestra perspectiva eh, como una marca característica del campo yajecero, y finalmente pues que esto también tiene el sentido de hacer inteligible los efectos terapéuticos y espirituales del yagé, ¿no? Es decir, que si se estandarizara, pues no, esa estandarización haría difícil que las personas, desde sus contextos situados, desde sus tradiciones culturales, desde su manera de entender lo que es una planta maestra, lo que es un enteógeno, lo que es un ritual, lo que es un ícaro, una estandarización pasaría por alto
esta situación de cada contexto y de cada persona, ¿no? Y que también esa es una de las razones por las que se adaptan las tomas en las culturas urbanas, ¿no? Se retoman desde ciertas perspectivas, el caso del centro de Ayariri, que estudia Ismael Apud, pues si bien es retomado desde la tradición peruana vegetalista, también él hace énfasis de que es adaptada para un contexto urbano. Lo mismo podría decirse del caso de Yágesis, ¿no? En torno a la adaptación del ritual Cofán, que además no existe como una normativa muy específica y muy purista de cómo llevar un ritual para los cofanes, ¿no? Sin embargo, esta adaptación hace posible que el yagé, como práctica, como terapéutica, sea inteligible para las personas que se interesan y que deciden participar en estas ceremonias de las diferentes culturas urbanas en diferentes países, ¿no? Y eso es lo que yo pues destacaría de las discusiones que ahorita tuvimos. Muchas gracias a los compañeros. Ok, Rodrigo, gracias. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, y ahora vamos con los comentarios, las réplicas, reflexiones finales de Matías Milia. Por favor, Mati. Sí, digamos, más que nada como recuperar algunos puntos salientes de lo que vimos, que es un trabajo exploratorio, pero que tiene ciertas potencialidades que nos entusiasman a nosotros como colectivo. Y una de las cuestiones, a ver si las puedo articular, que tiene que ver con las preocupaciones teóricas que tiene este tipo de acercamiento al fenómeno y este tipo de utilización de técnicas y de datos. Es decir, hay riesgos de los cuales somos muy conscientes, pero que pretendemos y esperamos poder subsanar analíticamente. Es decir, sabemos que estamos trabajando con un cuerpo de textos muy específicos, digamos. Estamos hablando de textos en inglés, en un contexto determinado, sobre algo que no es propio de ese espacio. O sea, es decir, una realidad latinoamericana extrapolada a un contexto del norte global. Entonces, eso es algo que para nosotros tiene muchísimo valor y tiene un valor para justamente destacar las transformaciones y el riesgo o las limitaciones que tienen esta heterogeneidad, esta diversidad de la que veníamos hablando recién, al momento de moverse y trasladarse, ¿no? Y por lo cual hay que tratar de visibilizar eso para poder tener una posición crítica, porque frente a la lectura, por ejemplo, desde una narrativa biomédica del yagé, hay muchísimos riesgos, ¿no? No es solamente esta cuestión de que un estigma pueda ser superado, el estigma del yagé como una práctica oscura o casi digamos, científica, ¿no? No solamente eso, sino que qué pasa con ese yagé al momento de ser puesto en clave biomédica y qué pierde y qué deja de tener y cuáles entonces son los riesgos que estas prácticas tienen, digamos, ¿no? Que toda esta diversidad de la cual hoy muchos enfoques que abogan por un mundo más sustentable tratan de capturar y tratan de aprender de ella, es lo mismo que estamos viendo de alguna manera hoy, ¿no? Entonces nos parece que aquí tenemos como una posibilidad de justamente dar estos grandes arcos que permitan recuperar, digamos, en un contexto más amplio lo que son el tipo de aproximaciones que nosotros estamos haciendo, ¿no? Ok. ¿Algo más? ¿O eso sería? Sí, yo creo que un poquito eso sería. Sí, sí. Ok, súper. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Y cerramos con Mauricio Durán. Mau, cuéntanos, por favor. Bueno, entonces, importante señalar entonces que los pueblos en Colombia indígenas que manejan el yagé, o sea, pueblos yageceros son varios, ¿no? No solo son los cofanes, están los sionas, los ingas. Bueno, otros pueblos que están ubicados allí en la Amazonía colombiana y obviamente tienen unas diferencias dentro de la práctica ritual. Incluso dentro de las mismas culturas, dentro de los cofanes, por ejemplo, hay unas diferencias marcadas entre los linajes o los aprendizajes o los médicos tradicionales. Pero lo importante de señalar es que en finales de los 90, la Unión de Médicos Yageceros de la Amazonía lo que hizo es establecer un código de ética para una regulación, porque estaba sucediendo y todavía sucede en algunas ocasiones
que incluso desde los mismos indígenas no hay una regulación, es decir, algunos indígenas sin tener un aprendizaje como lo llevan estos curacas de muchos años, un proceso, salen a las ciudades a dar la medicina. Y sucede también con mestizos o gente de las ciudades que comienza, digamos, ese proceso sin tener la orientación de un médico, de una autoridad tradicional. Entonces, digamos que ese código de ética es una regulación para que, digamos, haya un control sobre eso, ¿no? Cómo se va a llevar esa medicina a la ciudad y cómo, además de eso, las culturas indígenas deben jugar un papel importante, porque no es solo la planta por sí sola, no, es también entender que el ritual del yagé es una práctica indígena que se debe recuperar y que hace parte también, digamos, de esa multiculturalidad de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es importante señalarlo. Y ahí es importante el papel de los intermediarios, porque, digamos, ellos pueden funcionar como para reivindicar, digamos, esa apropiación cultural que se da. Pero oído que debe ser muy importante entonces que se mantenga siempre esa relación, porque como lo decía antes, debe entenderse, es decir, para los cofanes, no es solo la lengua, no es solo su vestido, sino es fundamental, todo se fundamenta a partir del yagé, el ritual del yagé. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos también ese ritual o esa medicina como parte de nuestra identidad cultural. Entonces, esos intermediarios lo que hacen es establecer esa relación, pero también digamos que la medicina va a funcionar en la gente que se acerca de la ciudad, va a funcionar como una terapia, le va a dar sentido a la vida, va a funcionar para curar muchas enfermedades. Si tú llegas a una ceremonia y hablas con la gente que lleva mucho tiempo, te vas a dar cuenta que es gente que, digamos, ha cambiado en su vida, le ha dado un sentido a su vida, digamos, esta práctica, ¿sí? Entonces esos intermediarios establecen, acercan a esas comunidades indígenas, acercan esa cultura indígena con, digamos, la población urbana, con el contexto académico, el contexto artístico, con el mismo Estado, ¿sí? Y allí se va generando también una especie de, podría decirse, sincretismo, porque digamos que las culturas indígenas, a pesar de que traen sus rituales de una forma, digamos que no te impiden que sigas practicando o sigas teniendo tus creencias espirituales o lo que sea. Y entonces estas culturas urbanas, pues muchas se han acercado, digamos, a otras prácticas espirituales. Por ejemplo, es común que se utilice al otro día el temazcal o otro tipo de rituales. Entonces se sigue, digamos, manejando, digamos, un secretismo allí entre las culturas o un proceso de aculturación, podría decirse también. Pero entonces es importante señalar que la práctica del ritual del yagé es un proceso de resistencia de nuestros pueblos indígenas, eh, la idea de seguir apropiándose de su cultura. Ok, Gracias. muy bien. Entonces, bueno, voy a nada más bajar este último de la resistencia, ya para dejar aquí el último conceptito. Entonces, bueno, pues Esta conferencia comenzará a grabarse. bueno, pues entonces lo vamos a dejar hasta acá. Aquí están los últimos elementos que surgieron, lo de riesgos, sustentabilidad, la y la cuestión de la resistencia. Entonces, bueno, pues nosotros somos el colectivo Yagesis. Esto es una muestra de nuestros avances. La idea sería el otro año empezar a sacar los artículos y luego darles formato de seminarios, diplomados, distintos contenidos, pero bueno, todo va a ir con su tiempo. Por el momento ahí está nuestro contacto y más bien lo dejamos hasta acá para que ustedes nos comenten cualquier cosa y poderles dar respuesta, réplica, reflexión,
etcétera, ¿vale? Pues muchísimas gracias a mis hermanos que estuvieron hoy compartiendo su conocimiento, sus investigaciones, el esfuerzo que le hemos metido de forma autogestiva, y bueno, pues ojalá les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención a todas y bueno, pues cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Bueno, muchas gracias. Chao.